El día de hoy vamos a ver nuestro tema de la semana número 3 que corresponde a tejidos y nutrición. Los tejidos que vamos a ver a continuación son primero los tejidos vegetales. No olviden, por favor, que en su separata tienen resúmenes muy prácticos para esta semana en particular, muy prácticos para lo que corresponde a histología, porque ahí tienen la clasificación, tienen cuadros, mapas conceptuales, ¿sí? De la organización de estos tejidos. Los tejidos meristemáticos son los tejidos que la planta tiene que le permiten crecer indefinidamente. Ustedes recuerdan que en la semana número 1 vimos la característica de crecimiento y vimos cómo la planta tenía la capacidad de crecimiento ilimitado. Este crecimiento ilimitado que mencionamos en las plantitas se debe justamente gracias a estos tejidos. El tejido meristemático es una especie de tejido embrionario que puede autoperpetuarse, produce células somáticas, células del cuerpo de la planta para que continúe su desarrollo, establece patrones de desarrollo de órgano porque tiene dos formas. El meristemo primario o apical se encuentra en los ápices, en las puntas de la planta. Cuando tú ves una yemita de donde va a salir una nueva rama, meristemo primario o apical. En la punta de la planta que continúa su crecimiento longitudinal, meristemo apical. En las puntas de los extremos de las raíces, en la profundidad de la tierra, esas puntas de las raíces que siguen siendo estimuladas para crecer y desarrollarse, meristemo primario o apical. ¿Sí? ¿Y dónde está el meristemo secundario o lateral? Este meristemo se encuentra en posición lateral en los tallos, en las ramas, en los troncos, en las raíces adultas. El meristemo secundario o lateral, como su nombre lo dice, permite el engrosamiento de la planta. Pues obviamente que crezca longitudinalmente no es muy útil para la planta, sino crece también lateralmente, ¿sí? Y los árboles, las plantas, ¿cómo lo podemos ver, como lo podemos observar? Tienen un crecimiento lateral también durante toda su vida. Es por eso Es por eso que los árboles, ¿no? Conforme van creciendo, también los troncos, las ramas crecen, se engrosan, se engrosan. Las raíces incluso pueden llegar a levantar las veredas, las pistas, ¿no? Todos han visto ello. Ese engrosamiento de raíces, de ramas, de tallos, es gracias justamente al meristemo secundario o meristemo lateral. ¿Listo? Otro grupo de tejidos. Tenemos otros tejidos que son los tejidos adultos. Y los tejidos adultos ya vamos a encontrar los protectores, los parénquimas, los de transporte, ¿sí? Los de soporte. Ahora los vamos a ver. Primero, los tejidos adultos protectores son aquellos tejidos, obviamente, que están protegiendo a la planta en las estructuras adultas, en las estructuras ya formadas. Aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de la epidermis y la peridermis, teniendo en cuenta que la epidermis es una delgada capa que protege, que está en la superficie de las hojas de los tallos verdes, los tallos inmaduros, mientras que la peridermis se encuentra en las ramas, tallos y raíces adultas. ¿Cuál es la diferencia? Que la epidermis es translúcida y por eso nosotros la vemos en las estructuras verdes de la planta. La epidermis tiene, en algunos casos, tiene una delgada cutícula que evita que se pierda agua.
Y esto lo encontramos, por ejemplo, en las hojas, en donde, como sabemos, en la epidermis encontramos los ostiolos con sus células oclusivas, ¿verdad? El ostiolo al centro. Entonces, y obviamente el estoma, la función del estoma es el intercambio gaseoso, ¿no? La entrada y salida de gases, la salida de agua en forma de vapor, ¿no? Tiene todas esas características. Muy bien. ¿Qué más? La epidermis, como ya te he mencionado, no está solamente en la hoja, sino también en las ramitas. Todos en algún momento creo hemos podido observar una ramita verde, una ramita joven en una planta, una ramita que recién está en brote, ¿sí? Que recién está en brote. Esa ramita verde que va creciendo, ¿no? Que cuando no la agarra suavecita, flexible, ¿sí? Esa ramita todavía es verde, todavía no tiene peridermis. La peridermis se va a ir presentando conforme la rama se va haciendo adulta. Conforme la rama va creciendo, la peridermis va a irse desarrollando también. La peridermis no es nada más y nada menos que la epidermis conforme se va depositando lignina o carbohidratos estructurales que le brindan una mayor rigidez. ¿Sí? Y de esa forma la epidermis se transforma en peridermis. Se va diferenciando conforme las ramas van creciendo. La peridermis, como te habrás dado cuenta, como ya te lo he mencionado, ramas, tallos, troncos, raíces adultas, ¿sí? No está obviamente en las hojas, ¿no? La peridermis también tiene zonas de intercambio gaseoso. Y es que ¿te acuerdas que te mencioné que para que se forme la peridermis, en la epidermis tiene que venir y depositarse, ¿no? Carbohidratos estructurales que brinden rigidez? Cuando eso ocurre, se va depositando aquí siempre en las células. Y también se van a depositar alrededor de los estomas. Pero recuerda que el estoma tiene un ostiolo, un agujero que permite la comunicación. Ese agujero se respeta y toda la estructura rígida está alrededor, dejando ese pequeño orificio como intercambio gaseoso. Solo que aquí, obviamente en la peridermis, ya no se va a llamar estoma, ahora se llama lenticela, ¿sí? La lenticela tiene esa particularidad, tiene esa característica. Son los restos que hayan quedado de los estomas, ¿no? En las ramas, porque las ramas verdes también tienen estomas, no se olviden, por donde se realiza el intercambio gaseoso. Otro tejido adulto es el parénquima o tejido fundamental. Estos tejidos son especializados para ciertas funciones de la planta. Obviamente, no todos los parénquimas están presentes, no todos los parénquimas van a estar presentes en todas las plantas, como es lógico. El parénquima clorofiliano es un parénquima que contiene en su interior una gran cantidad de cloroplastos. Estos cloroplastos, obviamente, tienen la función de la fotosíntesis. Por ende, el parénquima clorofiliano tiene como objetivo la fotosíntesis. Lo vamos a encontrar parénquima clorofiliano abundante en, por ejemplo, lo podemos encontrar abundante en hojas. Lo encontramos abundante en hojas o lo encontramos abundante en las ramas verdes, dependiendo qué tipo de planta es. El parénquima clorofiliano también está abundante en los cactus, los cuales no tienen hojas, ¿no? O tienen hojas muy poco desarrolladas, y el parénquima clorofiliano está a nivel del tallo del individuo.
Prácticamente todas las zonas verdes que tú observes en una planta es gracias a el parénquima clorofiliano. El parénquima de reserva es otro parénquima que nosotros lo encontramos en diferentes tallos, raíces, frutos, hojas, ¿no? Dependiendo. ¿Por qué? Porque el parénquima de reserva, como su nombre lo dice, tiene como función almacenar. Y no todas las plantas almacenan en las mismas zonas corporales. El parénquima de reserva lo podemos encontrar a nivel de tubérculos, lo podemos encontrar a nivel de tallos, a nivel de frutos, a nivel de raíces, ¿no? Es variado, ¿sí? Es variado. El parénquima acuífero es un parénquima que en su interior, como su nombre lo dice, almacena agua. Y esto lo tienen las plantas, esta estructura, este tejido, lo tienen las plantas que requieren almacenar agua, que son las cactáceas o xerófitas, ¿no? Estas plantitas que van a ir almacenando agua en su interior para poder soportar las épocas de sequía, ¿sí? Mientras que el parénquima aerífero es propio de las plantas acuáticas. Las plantas acuáticas conservan en su interior parénquima aerífero que les permite mantenerse a flote, ¿sí? Les permite mantenerse a flote. El parénquima aerífero logra almacenar aire en estas estructuras, ¿no? Que parecen, son como unas especies de celdas que van a llenarse de aire, literalmente, nada más. Este parénquima aerífero está presente en plantas acuáticas que requieren de gran cantidad de luz, ¿no? Para poder mantenerse a flote. Recuerden que una planta acuática puede irse al fondo del mar. Y en fondo del mar o en fondo de las lagunas no vamos a encontrar eh, gran cantidad de luz, ¿sí? Por ese motivo, ellas buscan mantenerse en la superficie del agua, del cuerpo de agua en donde estén. Otros tejidos adultos son los tejidos de soporte o sostén y los tejidos conductores. Los tejidos de soporte o sostén tenemos al colénquima y al esclerénquima. Colénquima es un tejido que se va a ir formando en las células conforme van desarrollando adultas, en las ramas principalmente, ¿sí? Y es engrosamiento de la pared celular, pero aquí, ojo, esto es celulosa. Este engrosamiento se da por celulosa. En una rama joven, en una rama verde, encontramos abundante colénquima. Porque las ramitas verdes, las ramitas jóvenes, son, recuerden, son flexibles, ¿sí? Tienen esa característica. Ellas son flexibles. En cambio, una planta, una rama ya adulta, madura, va a desarrollar esclerénquima. El esclerénquima se forma cuando esta celulosa va a ser reemplazada ahora por lignina. La lignina tiene la característica que empieza como a bloquear, a bloquear, a bloquear, a bloquear a la célula, ¿sí? Bloquear a la célula por completo. Obviamente la célula va a morir, pero queda la estructura rígida, dura, que permite que la rama, perdón, que la rama se fortifique. Y esta rama fortificada es mucho más rígida, ¿sí? Es mucho más rígida. La
La estructura del esclerénquima nosotros la podemos ver, la podemos sentir en una rama adulta. Si ustedes alguna vez han agarrado una rama de un árbol y la han quebrado, sí, eso es gracias al esclerénquima. Pero si tú agarras una rama joven que tiene mucho colénquima, sabiendo que el colénquima es flexible, obviamente no va a ser muy eficaz, ¿verdad? Colénquima, va a brindarle flexibilidad a la rama a tal punto que va a estar quebrando, o sea, tú intentas quebrarla y se va a doblar. Se dobla, se dobla, se dobla por un lado, pero el otro es súper flexible. Una ramita verde. Pero una rama adulta sí es rígida y el esclerénquima permite que se quiebre. Los tejidos conductores, ¿sí? Los tejidos conductores van a brindarle a la planta la capacidad de transporte de nutrientes o de materia prima. Como sabemos, por aquí tenemos al floema y al xilema. ¿Cuál es la característica? Recuerda, el xilema transporta la savia en bruto, es decir, agua y sales minerales. Mientras que el floema transporta ya los nutrientes productos de fotosíntesis. ¿Cuál es la diferencia? Las diferencias son abismales y bastante marcadas. El xilema está formado por células muertas, formando tráqueas y traqueidas. Sí, por si acaso, por acá te lo apunto. Tráqueas y traqueidas. Estas tráqueas, como podemos observar en esta imagen, estas tráqueas están formadas solamente por restos de celulares que van a formar literalmente como un tubo por donde circula el agua. Y tú te preguntarás, ¿pero por qué están muertas? Porque en el caso del floema, las células sí están vivas. ¿Sí? Recuerda, xilema, las células están muertas. Y en el caso de el floema, las células sí están vivas. ¿Por qué esa diferencia? Porque el xilema transporta agua. ¿Y qué pasa con el agua y las células? Lo que ocurre es que el agua ingresa a las células a través del proceso denominado ósmosis. ¿Sí? Ósmosis. Es decir, una difusión simple. ¿Sí? Es la difusión simple. O sea, ingresan ingresan porque se les da la gana. ¿Sí? Así de simple. Van a poder entrar, ¿ok? Rápidamente. Van a entrar rápidamente a las células. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que si tuviéramos células vivas en el xilema y agua fluyendo, entrando a cada rato, obviamente las células se llenarían de agua, van a morir por excesos, obviamente, ¿sí? Van a morir por los excesos de agua y pues va a ser dañino para la planta. Por eso la planta, astutamente, tiene su xilema formado solo por células muertas. Ya, ¿y por qué en el caso del floema entonces son células vivas? Ah, porque recuerda, el floema transporta nutrientes. Para eso tiene sus células acompañantes incluso, o células anexas, placas cribosas que ayudan a filtrar el paso de los nutrientes, ¿sí? Y las células, como son alimentos, ya no es solo agua. Aquí hay nutrientes. Y estos nutrientes no ingresan en exceso a la célula. Porque cuando la célula está satisfecha de alimentos, de nutrientes, bloquea el paso de los nutrientes.
pero eso no puede hacer con el agua porque el agua solo difunde, es por ósmosis, se mete nada más, ¿sí? Por ese motivo es que el floema, ¿no? Tiene células vivas, porque las propias células pueden regular el ingreso de nutrientes hacia, hacia sus tejidos del propio floema. Aquí sí es controlado, pero en el caso del xilema no se podía. ¿Entendido? Y por último, los famosos tejidos secretores. ¿Sí? Secretores. Por aquí tenemos, a ver un ratito, voy a cambiar, acá está mi láser. Ya, ahora sí. Los primeros tejidos secretores que nosotros tenemos son los nectarios, que como nosotros lo sabemos, es para el néctar, ¿no? Es para el néctar de las flores, para poder atraer a los organismos polinizadores, ¿no? Que le ayuden a la polinización. Los pelos glandulares se lo vamos a tener, por ejemplo, en plantas como la ortiga, que tienen pelitos en la superficie, ¿sí? Tienen pelitos a nivel superficial y van a liberar los, los nutrientes, los que pueden ser diferentes tipos de sustancias. Los pelos glandulares, en algunos casos, van a liberar sustancias urticantes, como en el caso de la ortiga, ¿no? Que generan ronchas, comezón. En otros casos pueden ser venenos, en otros casos pueden ser otro tipo de sustancias, pueden ser olores, dependiendo, ¿sí? Pero para eso sirven los pelos glandulares, que liberan su contenido hacia la superficie. Las cavidades secretoras son otro tipo de sustancias, ¿sí? Son otro tipo de sustancias y estos van a almacenarse en ciertas partes. ¿Dónde yo encuentro una cavidad secretora? Por ejemplo, en la cáscara, en lo que conocemos como exocarpo. En las cáscaras, no sé si ustedes alguna vez, bueno, obviamente si no, han pelado una mandarina. Cuando tú agarras una mandarina y le quitas la cáscara, ¿no? Cuando lo estás pelando, de la cáscara sale, ¿no? Se revientan como unas bolitas que tienen un contenido líquido, medio aceitoso, pero con un olor bien intenso, con un color muy, muy intenso a mandarina. Sí, esas son cavidades secretoras. Ahí se almacenan sustancias, pigmentos, ¿no? Sustancias que brindan olor, lípidos, aceites, dependiendo. Por eso se llaman cavidades secretoras. Perdón. Ahora sí. Los tubos laticíferos, por otro lado, son estructuras, son tubitos, cavidades que van a permitir la producción y paso de sustancias, ¿sí? Y sustancias que van a ser tipo látex. ¿Cómo y dónde encuentro esto? Lo vamos a encontrar en ciertos árboles, no en todos, obviamente, en ciertos árboles que van a producir, por ejemplo, en este caso estamos viendo un árbol de caucho. El caucho, sí, el caucho se obtiene de árboles en la selva que van a permitir, ¿no? La fabricación de zapatos, la fabricación de llantas, ¿no? Ciertos tipos de látex naturales, ¿no? Pero es gracias a la producción de ciertos árboles que poseen tubos laticíferos y pueden ir liberando este látex, ¿no? Muy importante. Muy importante porque va a lograr obtener una materia prima que se puede utilizar para diferentes usos, ¿sí? Muy bien.
Ahora sí. Por aquí, en el caso de los tejidos animales, ojo, hasta aquí hemos visto todo lo que corresponde a tejidos animales y quiero mostrarles que en su separata, ojo por aquí, en su separata semana 3, ustedes tienen aquí tejidos vegetales. Lo que hemos visto en pantalla, en las diapositivas, ustedes lo tienen aquí. Ustedes no necesitan las diapositivas para estudiarlo. Todo está aquí. Y en el libro de la pre, ahí también lo pueden complementar. Pero todo está aquí. Miren, incluso acá tienen resúmenes y demás. ¿Entendido? Tienen todo lo que necesitarían. ¿Listo? De igual manera, por acá tienen todo lo correspondiente a tejidos vegetales, ¿no? Aquí se ve mucho mejor, miren. De igual manera tienen sobre los tejidos animales. Sobre tejidos animales, ustedes tienen por aquí un valioso resumen, un cuadro comparativo de los únicos cuatro tejidos animales que hay. Son solo 4, recuerden eso. Si mencionas, pero profesora, en el caso del tejido, por ejemplo, acá tenemos tejido epitelial, conectivo, muscular, nervioso, ¿verdad? Ya, pero, ¿dónde está el tejido óseo? El tejido óseo es un tipo de tejido conectivo. El tejido cartilaginoso, también. El tejido sanguíneo, también. Sí, también tiene, o sea, tiene varios. Tiene muchos otros tejidos dentro de su clasificación. Pero de manera general, el ser humano tiene solamente, sí, tiene solamente, recuerdan esto del tejido conectivo, las características. Todos los otros tejidos están aquí adentro, sea sangre, huesos, cartílago, tejido adiposo también. En el caso del tejido epitelial, tiene tejido epitelial de revestimiento que está tapizando tanto por fuera como por dentro y también glándulas. Tejido muscular son los 3 tipos de tejido: esquelético, cardíaco y liso. Y el tejido nervioso que encontramos a la neurona y sus neuroglias, ¿verdad? Vamos ahora sí, nuevamente a nuestras diapositivas. Volvemos por aquí. Acá está. En el caso de los tejidos animales, tenemos primero a los epitelios. Los epitelios pueden ser tanto de revestimiento, como les había mencionado, o glandulares. Este epitelio glandular no es muy famoso, no es muy conocido, porque usualmente los epitelios se consideran simplemente de revestimiento, como es en el caso de la piel. Pero ojo, la piel no es un tejido. La piel es un órgano, ¿sí? La piel es un órgano, recuerden eso. Y en la piel sí encontramos tejido epitelial, pero no es el único tejido. En la piel encontramos tejido epitelial, tejido conectivo, tejido nervioso, tejido muscular. Tenemos todos los tejidos. Es un órgano. El epitelio de revestimiento es solo tejido epitelial, que lo encontramos, por ejemplo, el epitelio simple, que es una sola capa, el simple plano incluso, está tapizando los alveolos para realizar el intercambio gaseoso. De igual manera, en los capilares también está ahí para permitir el intercambio a nivel de los tejidos.
De igual manera encontramos este tejido epitelial simple y te lo mencionan en la separata, en ese cuadro de resumen que te mencionaba, te lo mencionan ahí en, en, en la cápsula de Bowman de la nefrona a nivel de los riñones. ¿Recuerdan el nefrón, ¿no? La estructura, ¿sí? La nefrona, el nefrón o nefrona es como una estructura de esta forma, ¿no? Tiene el glomérulo, túbulos contorneados, eso también lo encuentran en el libro de la PRE, ¿sí? La nefrona es una base estructural del riñón. Esta es la cápsula de Bowman. Estas son esta estructura de aquí. Esta cápsula de Bowman realiza el filtrado de la sangre para poder separar la sangre de la orina, sabiendo que la orina son solo desechos. Como es un paso de sustancias, ¿no? Rápida, entrada, salida, aquí este epitelio es epitelio simple. Sí, el epitelio simple es el que permite el paso de sustancias. El epitelio, ay, disculpen chicos, sal de acá. El epitelio simple, cúbico, es este que tiene, ¿no? la forma casi de cubitos. Se ve aquí la celulita, mira, ve acá se ve la célula cúbica con su núcleo, obviamente, al centro. Por aquí veíamos la célula plana, ¿no? Con su núcleo también al centro. Estas células cúbicas, este epitelio simple cúbico, se encuentra en los túbulos contorneados o túbulos uriníferos. Mientras que el cilíndrico, perdón, disculpen, el cilíndrico ya lo vamos a encontrar en otras superficies, en zona de conductos, ¿no? Al igual que también puede tener ciertas modificaciones, como también puede ser ciliado, puede tener estructuras ciliadas, esto lo vamos a encontrar, o microvellosidades, como lo encontramos en el intestino. Y el epitelio pseudoestratificado es un epitelio que aparentemente, como su nombre lo dice, tiene falsos estratos. ¿Qué son los estratos? Falsas capas, ¿sí? Falsas capas, en donde, mira, vamos a compararlo con este de aquí, con el epitelio estratificado. El epitelio estratificado, evidentemente, se ven varias capas de células, mira. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hay más de 10 capas acá. ¿Sí? Pero el pseudoestratificado en realidad es una sola capa, pero las células están, mira, ve, amorfas, ¿no? Cambian de forma, hay unas bajitas, otras altas, pero todas llegan hasta la membrana basal, todas. Por eso se llama pseudoestratificado. Parece que fueran varias capas por los núcleos, pero en realidad no lo son. En cambio, el epitelio estratificado, aquí sí encontramos varias capas. El epitelio poliestratificado o estratificado plano puede ser sin queratina o con queratina, mira. ¿Sí? No queratinizado o queratinizado. Esta queratina lo vamos a encontrar, por ejemplo, en nuestro cuerpo, en las palmas de las manos, en las palmas de los pies. Ese es un epitelio muy queratinizado, ¿sí? Muy, muy queratinizado, en donde vamos a encontrar varias de estas capitas. Miren, varias capas de células y encima el último estrato es el llamado también estrato córneo. ¿Sí? También se le llama, ha venido también así en examen, el estrato córneo. ¿Sí? Este estrato está formado también por queratina. Recuerda. Y los que están debajo sí son células. Esto lo encontramos en la piel. Y este de aquí, el no estratificado, ¿dónde está? Está, por ejemplo, en la cavidad oral, en la parte interna del labio, esa piel suavecita, húmeda, en la parte interna de las mejillas, ¿no? Puedes sentirlo, ¿sí? Con tu dedo, con tu lengua, se puede sentir en la parte interna, en la cavidad interna de las mejillas. Ahí vamos a encontrar ese epitelio, ¿sí? No estratificado y el estratificado en nuestro cuerpo. En unas zonas tiene más estrato córneo que en otras, obviamente.
como en el caso de la zona que posee callosidades, ¿no? Cuando hay callosidades, ahí el estrato córneo se ha hecho muy, muy grueso. El epitelio polimorfo es otro tipo de tejido epitelial, otro epitelio, que lo vamos a encontrar tapizando internamente la vejiga. Se llama polimorfo porque obviamente puede cambiar de forma. ¿Dónde va a estar? Imagínate la vejiga, ahí está la uretra, ¿sí? Y el epitelio polimorfo está acá adentro, acá, tapizando la parte interna, toda la parte interna, ¿sí? Tapizando la vejiga, ¿sí? Esta parte interna de acá está tapizado por epitelio polimorfo. Este epitelio tiene la capacidad no solo de cambiar de forma, sino también soporta sustancias un poco tóxicas. Pues obviamente, ¿no? Obviamente, la orina no es agüita nomás, son todas las sustancias de desecho, ¿sí? Tiene sustancias de desecho. ¿Listo? Muy bien. Por aquí vemos ahora, por último, el epitelio glandular. Ya hemos visto todo lo que es revestimiento, toda la variedad de tejidos epiteliales que tenemos ¿para qué? Para tapizar, por fuera o por dentro. Recuerden eso. El epitelio glandular es un epitelio que nos ayuda a producir tanto de manera exocrina como de manera endocrina. De manera exocrina, ¿qué se suele producir? Exocrino, recuerda, las glándulas exocrinas son aquellas que vierten su contenido, tienen conductos secretores y secretan su contenido hacia el exterior. Este exterior puede ser una cavidad, como la cavidad oral, la cavidad digestiva, la cavidad intestinal, o puede ser hacia el exterior, como por ejemplo las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, ¿no? Son glándulas que van hacia el exterior. La glándula exocrina usualmente secreta desechos o secreta enzimas, ¿sí? Desechos o enzimas, usualmente. En cambio, la glándula endocrina sí me va a secretar hormonas. La glándula endocrina no tiene conductos. La glándula endocrina, su propio nombre lo dice, hacia adentro. Hacia adentro, ¿qué significa? Hacia lo más profundo de tu cuerpo, que es la sangre, ¿sí? La sangre, chicos, por ahí hay un audio encendido, creo, porfis. La sangre, cuando las hormonas se secretan a la sangre, viajan por torrente sanguíneo y buscan llegar a cualquier otro órgano, ¿no? Usualmente a un órgano blanco, a un órgano diana, ¿sí? A ver, por aquí. ¿De quién más está encendido su audio? ¿Dónde está? ¿Ya lo apagaron? ¿Listo? Ya, muchas gracias. Ahora sí, continuamos. Entonces, la glándula endocrina, recuerden, se caracteriza porque va a producir las hormonas hacia el torrente sanguíneo, hacia adentro. Sin embargo, tenemos otro tipo de glándulas, que son la glándula mixta. La glándula mixta es una glándula que permite la producción tanto de productos exocrinos como endocrinos, como por ejemplo el caso del páncreas. El páncreas tiene una porción
el páncreas tiene una porción endocrina y una porción exocrina. La porción endocrina va a producir hormonas como, por ejemplo, la insulina, ¿sí? El glucagón, ¿sí? Y hormonas que van a regular nuestro sistema digestivo. En cambio, la porción exocrina, ¿sí? Exocrina la porción exocrina va a poder producir enzimas que se comunican, que salen hacia la cavidad intestinal. Por eso es exocrina. Produce enzimas. Sí, aquí ya lo había dibujado, pero bueno, como tuve que salir de la sesión de la presentación, ya se borró. Sí, las enzimas que produce la parte exocrina. ¿Y qué enzimas son las que produce el páncreas? Bueno, eso lo vamos a ver en la semana de digestión, pero es la amilasa pancreática, tripsinas, carboxipeptidasas, ¿no? Ya lo vamos a ver, no se preocupen. Pero todos ellos son enzimas que producen, ¿no? La parte exocrina del páncreas. Ahora, hemos visto ya, ojo, todo lo correspondiente al tejido, ¿no? A la organización del tejido epitelial. Vámonos ahora con el conectivo. Y ojo, tejido conectivo sí son varios, ¿sí? Sí son varios. El tejido conectivo, vamos a ver primero el embrionario. Como su nombre lo dice, lo vamos a encontrar solamente en etapa embrionaria. El tejido conectivo embrionario puede ser mesenquimatoso o puede ser mucoso, ¿sí? Que son tejidos que van a desarrollar, por ejemplo, el mesenquimatoso, de aquí es de donde derivan muchos otros tejidos, prácticamente todos los demás. Son células madre. Pero ojo, aquí te estás dando cuenta que las células están bien separadas, ¿no? Esa es una característica del tejido conectivo. El tejido está formado por las células y la matriz que lo rodea. Por eso se llama tejido, ¿sí? Pero la característica del tejido conectivo es que usualmente sus células están muy separadas. A diferencia, mira, del epitelial. En el epitelial vemos el tejido bien juntito, mira, una célula bien pegadita a la otra. La matriz extracelular, el espacio que hay entre ellas es casi nulo, ¿sí? Casi nulo. Por eso es una característica del epitelio. En cambio, el conectivo sí tiene sus células, mira, muy separadas. Hay algunas excepciones que ahora les voy a mostrar, pero usualmente las células están bastante separadas. Como en el mesenquimatoso, ¿no? El mesenquimatoso está propiamente dicho en etapa embrional. El mucoso lo encontramos a nivel de cordón umbilical. Este es un corte de cordón umbilical, donde se van venas, ¿no? Y las dos arterias, ¿sí? Mientras que el tejido propiamente dicho es el tejido conectivo que funciona de relleno, que está rellenando todas las partes de cada espacio que pueda presentar, se va a rellenar con este tejido. El tejido conectivo propiamente dicho puede ser de tipo laxo, que es un tejido pues bastante suelto, ¿no? Muy poco denso, es muy flexible, ¿no? Es laxo. Pero el denso, obviamente su nombre lo dice, ya va a tener mucha mayor resistencia. El denso irregular, mira, estos puntitos que veíamos acá en el laxo son las células, los fibroblastos. Aquí en el denso irregular también se ven núcleos fibroblastos. Y estas estructuras que se ven como líneas así todas desordenadas en diferentes direcciones son las fibras de colágeno, porque este es tejido denso irregular. Este de aquí son las fibras colágenas. Denso regular
Son estas fibras que se observan aquí en paralelo. Mira, todo bien ordenadito, denso, regular. Y los puntos obviamente que se ven aquí son los núcleos de las células. En el denso regular se ve todo bien ordenadito, todas las fibras en paralelo. Y en el denso irregular se ve todo desordenado. Y esto de aquí, ¿qué es? Que aparecen resortes. Es el tejido conectivo elástico. Estas son fibras de elastina, que obviamente lo va a permitir que ciertos tejidos tengan esa capacidad de estiramiento, ¿no? El denso regular, por ejemplo, lo encontramos en tendones, ¿no? Los tendones, que están bien alineadas sus fibras colágenas y evitan, ¿no?, los estiramientos en vano. El elástico lo encontramos usualmente en las arterias grandes, que a veces tienen que ensancharse o se dilatan para el fluido de la sangre. Otros tejidos conectivos son, por ejemplo, el tejido adiposo y el cartilaginoso, pero ellos ya son especializados. Recuerda que los dos anteriores que hemos visto son embrionario y de relleno. Ahora vemos especializados, ¿sí? Y estos especializados son el adiposo. El adiposo, como te había mencionado, es una excepción aquí. Este es el tejido que no presenta muchos espacios entre las células, y es que las células están muy rellenitas. Las células están repletas de lípidos. En el caso del tejido adiposo, la grasa puede ser llamada la grasa blanca o la grasa amarilla. La grasa blanca es la grasa adulta, blanca o amarilla, ¿sí? Es la grasa adulta. En cambio, la grasa parda, el tejido adiposo pardo o marrón, va a estar presente en neonatos, en infantes, hasta los primeros años de vida, porque la grasa parda permite el almacenamiento, ¿no?, de este tejido adiposo que va a proteger al individuo, ¿no? Protege al individuo, protege de la pérdida de calor para que su temperatura no descienda, ¿no?, de manera peligrosa. Sí, esa es la famosa grasita parda. El tejido cartilaginoso ahora. El tejido cartilaginoso está presente de tres formas diferentes. Mira, hialino, elástico y fibroso. El cartílago usualmente se caracteriza porque tiene pericondrio. Tiene una capa, esta capa protectora. El cartílago hialino lo encontramos en la nariz, lo encontramos en las costillas, ¿no? Los cartílagos costales son de cartílago hialino. En las articulaciones, también en las placas articulares, ahí también vamos a encontrar cartílago hialino. Vamos a encontrar cartílago hialino también en el esqueleto fetal. En etapas embrionarias, cuando se está desarrollando el esqueleto del feto, encontramos cartílago hialino. El cartílago elástico, por otro lado, lo encontramos en las orejas, tanto en la parte externa como en la parte intermedia. Es ahí donde encontramos cartílago elástico. El cartílago fibroso lo vamos a encontrar, miren, entre las vértebras, en los discos intervertebrales. Lo encontramos en la sínfisis púbica también. ¿Cuál es la característica? Que el cartílago hialino tiene soporte a la resistencia, ¿no?, pero no demasiado. El cartílago elástico sí soporta un poco más, porque su nombre lo dice, es elástico, flexible, ¿verdad? Mientras que el cartílago fibroso es mucho más duro, mucho más resistente. Por otro lado, tenemos, por último ya, para acabar, los tejidos conectivos especializados. Recuerda, son solo 4. Adiposo, cartílago, óseo y sanguíneo. El tejido óseo, ¿no?, a diferencia de lo que muchos creen, el tejido óseo no es un tejido muerto.
¿no? No es un tejido que ya no tiene células, ¿no? Todos podemos pensar que en el hueso, la parte externa, esta parte que se ve blanca, ¿no? En los huesitos, cuando uno los agarra, dicen, ya no, esto es solamente mineral, ¿no? Pero no, por dentro sí tiene venas, tiene arterias, sí tiene células, tiene nervios. Por eso es que existe, ¿no? Es el dolor óseo, ¿sí? Sí existe el dolor óseo. Cuando se siente dolor a nivel de, ¿sí? A nivel de, a nivel de los huesos. Sí existe ese dolor, ¿no? Este tejido tiene aquí, miren, estas celulitas pequeñitas que están acá, son ellos, los llamados osteocitos. Los osteocitos se encuentran rodeados de mineral. Pero tú pensarás, pero si una célula está rodeado de mineral, ¿no? De pura estructura mineralizada, ¿no? De calcio, la célula obviamente va a morir, ¿sí? Va a morir. ¿Y qué ocurre aquí? Que el osteocito tiene estas prolongaciones que permiten que este osteocito se comunique con otro osteocito, ¿sí? Y así con otro, y forman, como se ve aquí, ¿no? Como una malla, como una red de células. Y lo que está en medio de ellas es material mineralizado, ¿sí? De esa manera el tejido se mantiene vivo. ¿Listo? Esta estructura redondeada que la ven por aquí es cómo se organiza el hueso duro o el hueso compacto, ¿no? Esta parte externa del hueso. Se conocen como, se conocen como las famosas ostionas, miren, también conocidos como sistema, sistema de Haber. Este sistema de Haber, se recuerden de que va a estar formado en el centro. En el centro tiene un conducto de Haber por donde pasa vena, por donde pasa arteria, por donde pasa nervio. ¿Listo? Y está rodeado, obviamente, de los osteocitos con la matriz mineralizada. Porque por aquí vamos a encontrar también otras celulitas. Esta es la estructura básica del hueso compacto. Y estas otras células, tanto osteoblasto como osteoclasto, se forman, se forman, son células del hueso destinadas a regenerarlo, ¿sí? A regenerarlo. Los osteoblastos se encargan de producir la matriz, perdón, se encargan de producir la matriz en el hueso, y el osteoclasto se encarga de la resorción ósea. Ojo, no es reabsorción, ¿no? Sino es resorción. La resorción ósea, en donde el osteoclasto tiene enzimas que va a ir degradando el hueso. Y tú te preguntarás, ¿pero por qué? Lo que sucede es que los huesos deben de renovarse constantemente, ¿sí? Muy bien. Y ahora por aquí. El tejido sanguíneo, que ya es nuestro último tejido conectivo especializado. Con esto estamos acabando tejido conectivo, jóvenes, ¿sí? Por aquí vemos un tubito de sangre. Cuando nosotros nos sacan sangre, jóvenes,
Se ve toda la sangre roja, ¿verdad? Pero cuando la centrifugan, se logran separar los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y la parte líquida que es el plasma, ¿no? Plasma, los glóbulos blancos y los rojos. Los glóbulos rojos sabemos que son ellos. No tienen núcleo, tienen forma bicóncava, ¿sí? Tienen forma bicóncava, son llamados también glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes, ¿no? Tienen esos nombres. El glóbulo blanco tiene una mucha variedad, tiene mucha mayor variedad. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Y las plaquetas, vienen, no se olviden de una estructura mucho más grande, conocida como el megacariocito, ¿no? Que es como una galleta grandota que se va partiendo, se parte en pedacitos, y esos pedacitos son las plaquetas, ¿sí? Esos pedacitos van a ser las plaquetas. Los glóbulos, y aquí los vemos, ¿no? En realidad, cómo se ve al microscopio. Los glóbulos rojos son estos de aquí. Están acá en rosadito. Esos son los glóbulos rojos. Las plaquetas, las estructuras que están por aquí. Y los glóbulos blancos son todos los demás que vemos. Los granulocitos, que pueden ser eosinófilos, pueden ser basófilos, ¿sí? O neutrófilos. Aquí hay una flechita de más. Esta flechita no viene por aquí. Monocitos y linfocitos, ellos forman el grupo de los agranulocitos. Agranulocitos. ¿Sí? Que supuestamente son los que no se les ve los gránulos como tal. Los monocitos, recuerden que van a ser los que se van a diferenciar hacia macrófagos, mientras que los linfocitos pueden ser muy variados también, ¿no? Linfocitos T, linfocitos B, ¿no? Linfocitos B son aquellos que producen, ¿sí? Son aquellos que producen las inmunoglobulinas o anticuerpos, ¿sí? Van a ser también aquellos que van a madurar en el timo, los linfocitos T, CD4, CD8, ¿listo? Y los granulocitos son aquellos que obviamente tienen gránulos. Y esos gránulos contienen histamina, heparina, que van a reaccionar a procesos alérgicos, usualmente. ¿Sí? Usualmente a procesos alérgicos. Pueden reaccionar también a ciertas enfermedades virales, puede también reaccionar por ejemplo, los eosinófilos reaccionan a los parásitos, ¿sí? Eosinófilos a los parásitos. Y ahora, vamos a ver el tejido muscular. El tejido muscular, recuerden que tiene, por aquí está, acá está. El tejido muscular tiene una organización, ¿sí? Tiene una organización la cual le permite la contracción. ¿De qué organización estamos hablando? El tejido muscular internamente tiene estas estructuras conocidas como sarcómeros. El sarcómero no es nada más y nada menos que una reorganización del citoesqueleto. Porque esto que está acá, mira, acá está el núcleo. Esta es la fibra muscular o la célula de la célula, ¿sí? Este núcleo es de la fibra muscular. Por aquí vemos, ¿no? Zona de las mitocondrias, por acá mitocondria, mira, por acá hay mitocondria, mitocondria. Esto de acá adentro es el citoplasma. Y los sarcómeros, los miofilamentos de actina, miosina, es parte de su citoesqueleto. Recuerda que aquí la membrana de la célula se llama sarcolema,
¿sí? Por aquí vemos la banda oscura es esta banda de acá, mira, la llamada banda A. Y la banda clara que se observa es la banda I. El sarcómero va de línea Z a línea Z. Es toda la longitud del sarcómero. Es decir, que la línea Z se encuentra en medio de la banda I, de la banda clara. ¿Listo? Esta banda A en medio tiene una banda, y no se ha colocado aquí, aquí me falta, la llamada banda H. Cuando ocurre la contracción, los miofilamentos de actina, que son los azules, se van a cerrar y la banda H se cierra, ¿sí? La banda H se cierra y eso permite que la fibra se acorte y obviamente se da el proceso de contracción, ¿sí? Se da el proceso así de contracción. Y la banda H puede llegar, ¿no?, hasta el centro y luego también volver a expandirse. La banda H es la que cambia de tamaño, pero la banda A, la banda I no cambian de tamaño. ¿Listo? Por aquí, la clasificación del músculo va a ser de acuerdo a su función y obviamente su ubicación. Por ejemplo, músculo esquelético, músculo cardíaco y el músculo liso. ¿Cuál es la característica? Que el esquelético es voluntario, el cardíaco es involuntario y el liso también es involuntario. ¿Qué quiere decir que sea involuntario? Que hacen lo que quieren. Se contraen porque se tienen que contraer, porque quieren contraerse y punto. En cambio, el esquelético sí es voluntario, sigue nuestra voluntad, por eso nos podemos mover a donde nosotros querramos. ¿Sí? Otra cosa, tiene una contracción rápida. ¿Sí? Nuestro músculo esquelético obviamente reacciona rápido. El músculo cardíaco también tiene contracción rápida, evidentemente. ¿Sí? También tiene contracción rápida. Pero el músculo liso a nivel visceral tiene una contracción lenta. Y no solo es lenta, sino también sostenida. ¿Sí? Contracción lenta y sostenida. ¿Por qué? ¿A qué se refiere eso? Lento y sostenido se refiere a que la víscera, por ejemplo, el intestino, se contrae fuertemente y se mantiene contraído por un buen rato. ¿Sí? Se mantiene contraído. Y generando, ¿no?, lo que llamamos los populares retorcijones, ¿no? Los dolores que se generan, cólicos y demás. Ya, suele suceder. Eso es en el caso del músculo intestinal, del músculo liso. En el músculo esquelético vamos a encontrar que las fibras musculares son paralelas, mira, con núcleo en posición periférica, ¿sí? Y es estriado porque tiene sus banditas, ¿no? Banda clara, banda oscura. En el caso del cardíaco, los núcleos son más grandes, son amorfos, las fibras son bifurcadas, ¿sí? Bifurcadas, que tienen estas estructuras apantalonadas, se anastomosan, quiere decir que se separan, se juntan, ¿no? Y van generando como una especie de red. Ese es el músculo cardíaco. Además de ello, recuerden que en el músculo cardíaco también encontramos los discos intercalares. ¿Ven por acá arriba? Miren. Los discos intercalares se les llama a las uniones, ¿sí? Las uniones entre fibra y fibra
muscular cardíaca. ¿Sí? Las uniones entre las fibras. Y por aquí vemos el músculo liso, el cual lo encontramos en las vísceras, en los órganos, en los vasos sanguíneos, ¿no? Y su contracción, como ya les mencioné, es involuntaria, lenta y sostenida. Aquí la fibra muscular lisa, su nombre lo dice, no es estriada. Aquí tú no vas a ver bandas claras, bandas oscuras, no, nada de eso. Aquí la fibra es bastante alargada, delgada, tiene los extremos aguzados, ¿no? Terminan en puntita, ¿sí? Tienen esa característica. Se observa de esta manera. Son fibras muy larguitas, ¿sí? Muy juntitas una a la otra, nada más. Entonces tenemos estos tres tipos de tejido muscular. No se olviden. Y con diferentes ubicaciones, obviamente, en el cuerpo de la persona. Ahora sí, vámonos con el último tejido animal, jóvenes. El último tejido animal, que es el tejido nervioso. El tejido nervioso se caracteriza porque, obviamente, la célula principal es la neurona. Ahora, que hay diferentes tipos de neuronas, eso claro que sí, ¿no? Diferentes tipos de neuronas. Las neuronas pueden ser la típica, ¿no? De esta forma, que tiene su soma o cuerpo, por acá sus dendritas terminales, en la zona del axón y las dendritas terminales en el axón, ¿sí? Por aquí vemos vainas de mielina a lo largo del axón. Y aquí es donde intervienen las llamadas neuroglias. Porque esta vaina de mielina, acá te señalan que están formadas por las células de Schwann. Cuando a ti te dicen que está formado por célula de Schwann, significa que, acá está, mira, la célula de Schwann es una neuroglia también, pero está presente en el sistema nervioso periférico. Porque en el sistema nervioso central están presentes los oligodendrocitos formando las vainas de mielina, pero ellos están solo en el sistema nervioso central. ¿Entendido? En el central, oligodendrocitos. En el periférico, las células de Schwann forman las vainas de mielina. Son diferentes, ¿sí? Son diferentes. ¿Se entiende eso, verdad? Las células ependimarias son células que están tapizando el epéndimo. ¿Dónde está el epéndimo? Si ustedes hacen memoria de cómo es nuestra médula, ¿no? La médula tiene forma de H, ¿sí? Ahí está la médula, ¿no? ¿Se acuerdan? La sustancia gris, la sustancia blanca, ¿ya? Pero aquí al centro se encuentra un tubito, ¿sí? Literalmente es como un conducto. Y por ese conducto circula el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan de que existe, ¿no? La anestesia epidural, ¿no? O de donde te sacan líquido de la médula, dicen, ¿no? Y de la médula ósea, ¿por dónde pasa el líquido? El líquido pasa estrictamente por el interior, acá, por el centro, ¿sí? El conducto ependimario. ¿Listo? El conducto ependimario. Este conducto ependimario es el que está tapizado por las células que llevan pues su mismo nombre, ¿no? Las células ependimarias. ¿Listo? La microglia, de igual manera, es una célula, parte de las neuroglias, que va a proteger a las neuronas de los microorganismos, ¿sí? Del ataque de microorganismos a nivel neuronal.
Los astrocitos brindan soporte, nutrición, ¿no? A las neuronas también, ¿sí? Ahora, hemos visto ya los tejidos solamente para recalcarles de que todos estos tejidos, miren, aquí está el resumen de tejido epitelial, aquí tenemos los diferentes tipos de tejido epitelial, tenemos los tejidos glandulares también, que también obviamente es epitelio, pero un epitelio secretor, no te olvides, un epitelio especializado. Por aquí vemos el tejido conectivo, ¿sí? Tejido conectivo por todo nuestro cuerpo, es uno de los tejidos más abundantes. Por aquí vemos los diferentes tipos, ¿no? Acá están los especializados. ¿Se acuerdan que les mencioné que los tejidos conectivos especializados eran de 4 tipos? Acá está. Adiposo, sanguíneo, óseo y cartilaginoso. ¿Sí? Por aquí el tejido muscular, de igual manera, con sus 3 tipos, con su clasificación, recuerden, sus 3 tipos de tejido. ¿Listo? Y por aquí el nervioso, con la variedad que se requiere a nivel preuniversitario, jóvenes, ¿sí? Con la variedad que se requiere a nivel preuniversitario. ¿Hay más? Claro que sí. ¿Hay mucho más? Claro que sí. ¿Ustedes pueden leer de más? Claro que sí. Pero recuerda que no te va a venir eso en el examen de admisión. Cuando ustedes ingresen a la universidad, ahí ya léanse todos los libros y créanme, no les va a alcanzar el tiempo para leerse todos los libros que deben de leer, ¿ok? Pero por el momento, por favor, hay que leer de acuerdo al prospecto y que son los temas que están en el libro de la pre, que van de acuerdo, la separata va de acuerdo a estos temas, ¿sí? Les digo esto para que por favor no vayan a estar leyendo de más, porque a la hora del examen pueden confundirse, ¿sí? Solo ello. Y ahora vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que corresponde al tema de nutrición. En nutrición, el día de hoy vamos a ver a lo que corresponde a tanto fotosíntesis como respiración celular. Vamos a verlo por aquí. Recordemos que la nutrición puede ser autótrofa o puede ser heterótrofa. La nutrición autótrofa es aquella nutrición en donde los organismos producen su propio alimento, ¿no? Sus propios nutrientes, su propio alimento. Nutrición autótrofa, como las plantas, algunos microorganismos, ¿no? Pero la característica es que todos ellos son fotosintéticos. En cambio, nutrición heterótrofa es cuando los organismos no producen sus propios nutrientes. ¿Sí? No producen sus propios nutrientes. En la nutrición heterótrofa, ellos tienen que consumir, alimentarse de otros organismos, de otros seres vivos, para poder nutrirse. Ellos son los holozoicos, por ejemplo, como nosotros, que consumimos otros seres vivos, ¿no? Otros organismos, nos alimentamos de ellos y ya, ellos son holozoicos. ¿Y por qué? Porque consumimos organismos complejos. Es decir, consumimos organismos que no han necesitado estar previamente degradados. En cambio, los saprófagos, esa es la diferencia. En el saprófago, los organismos necesitan primero digerirlo, ¿sí? Previamente digerido. El saprófago no consume, los materiales complejos, como los holozoicos, ¿no? El saprófago, en otras palabras, si se va a comer una planta, un animal,
el saprófago espera a que este primero esté medio podrido, medio que se pudra. Primero tienen que actuar las bacterias, degradarlo, y luego recién ahí el saprófago, como los hongos, aparecen para alimentarse de los organismos previamente digeridos, ¿sí? Previamente digeridos. Muy bien. Entonces, por aquí, entendido los tipos de nutrición, vamos a ver ahora sí la nutrición autótrofa. La heterótrofa lo veremos la siguiente semana con el tema ya correspondiente del sistema digestivo, no se preocupen. Por aquí, la fotosíntesis sabemos que es el proceso que nos permite producir alimento como la glucosa a partir de solo CO2 y agua. Utilizando la energía solar y clorofila, se puede, ¿no?, procesar y obtener alimento, oxígeno y agua. Pero, importante mencionar también, muy importante de mencionar, jóvenes, que este proceso no es tan simple. Este proceso obviamente ha intentado hacerse de manera artificial. Se ha intentado hacer de manera artificial, pero no ha sido posible, ¿sí? No ha sido posible. Hasta el día de hoy no hay una máquina, ¿sí? No hay una sola máquina que pueda hacer lo que hace una planta. Por más que hemos avanzado mucho en ciencia y tecnología, lo que una planta hace, nosotros todavía no lo hemos logrado realizar, ¿sí? Son irreemplazables. Entonces, ¿y cómo las plantas pueden transformar CO2 y agua en alimento, en nutrientes, en agua, en oxígeno? Lo pueden hacer gracias a los cloroplastos. Los cloroplastos, recuerden, se encuentran en las hojas o en los tallos verdes, ¿sí? Los cloroplastos tienen estructuras, tienen membranas, sus membranas tilacoidales, en donde ocurre la fase luminosa, tienen líquido interno, el estroma, donde ocurre la fase oscura, no se olviden, fase luminosa y fase oscura, ¿sí? En donde vamos a encontrar la transformación de las moléculas gracias a las enzimas y moléculas naturales que tiene el cloroplasto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, lo que ocurre es lo siguiente. En la fase luminosa, la primera etapa, tiene que venir la energía solar e incidir en los tilacoides. Mira, estos son los tilacoides. Aquí están representados, ¿no? Por aquí están, mira. Esta es la membrana del tilacoide. La membrana del tilacoide es solo una membrana, jóvenes, ¿no? Una membrana. Tiene su bicapa lipídica, tiene proteínas transmembranales, estructurales, superficiales, ¿no? Es toda una membrana. Solo que, como es el cloroplasto, no es cualquier membrana, ¿verdad? Por eso, esta membrana presenta aquí los fotosistemas. Fotosistema 2, el fotosistema 1. Estos fotosistemas permiten que primero en el fotosistema 2 se dé el rompimiento de la molécula del agua. Este rompimiento de la molécula del agua me libera hidrógenos y me libera oxígeno y electrones. Porque como ustedes deben de recordar por química, los hidrógenos pierden rápidamente los electrones. Los hidrógenos se van acumulando en el interior del tilacoide, luego tienen que salir. Los electrones van a saltar, mira, estas flechas amarillas están representando los electrones, ¿sí? Los electrones tienen que saltar a través de la membrana, ¿sí? Y van a ir avanzando,
¿sí? Avanzan, avanzan, avanzan a lo largo de la membrana y van a ser capturados nuevamente aquí por el NAT. Mira, ¿quién es el NAT? El NADP es una molécula que se encuentra de manera natural en el estroma, ¿no? Que es la parte líquida interna del cloroplasto, que se encuentra en el estroma. ¿Y cuál es su objetivo? El objetivo del NAT es únicamente capturar estos electrones que van saliendo para unirse con el hidrógeno. Estos hidrógenos recuerda que tienen que salir. Y la salida de los hidrógenos me provoca nada más y nada menos que la producción de ATP, ¿sí? Esta producción de ATP va a ser estimulada por el paso de los hidrógenos, por el paso de estas sustancias, y vamos a encontrar de que los hidrógenos al salir no solo producen ATP, sino es que ahora los hidrógenos se van a ir a unir con el NADP para formar NADPH. ¿Y qué es el NADPH o qué va a ser el NADPH? El NADPH, ¿no? Que es el NADP unido con el hidrógeno, el NADP lo único que va a hacer es transportar o trasladar el hidrógeno hacia la siguiente etapa, que es la fase oscura. ¿Cuáles son los productos entonces que obtenemos de la fase luminosa? De fase luminosa nosotros obtenemos el oxígeno, pero bueno, el oxígeno para la planta es prácticamente un desecho. La planta no va a utilizar el oxígeno en ningún otro proceso, o más allá de su propia respiración. Simplemente sale. Los productos aquí son el ATP que se producen, ¿no? Como producto de la salida de los hidrógenos y el NADPH que se produce también de igual manera por los hidrógenos que salieron y sus electrones que se quedaron saltando. O sea, todo esto es generado solo por el rompimiento de la molécula del agua. Recuerden eso. El NADPH y el ATP son los productos obtenidos de la fase luminosa. ¿Y dónde se van a utilizar? Por aquí, mira, en la fase oscura. En la fase oscura, nosotros encontramos el ciclo de Calvin-Benson. En esta fase oscura, vamos a encontrar que el CO2 va a ser capturado por la enzima llamada rubisco, que va a unir el CO2 hacia la ribulosa 1,5-bifosfato. Esta ribulosa, que es una pentosa, con ayuda de rubisco se une con el CO2 para formar el PGA, el 3-fosfoglicerato, que es una molécula más pequeña que al unirse la ribulosa de 5 carbonos con el CO2 que tiene 1, va a tener 6 carbonos. Pero como esa unión es muy inestable, se parte a la mitad formando 2 moléculas pequeñas de 3 carbonos, llamado PGA. ¿Sí? ¿Y qué va a ocurrir? Cuando esta molécula intenta estabilizarse, para estabilizarse, utiliza ATP y utiliza NADPH. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer. Utiliza, o sea, los productos obtenidos en la fase luminosa van a ser utilizados aquí. Cuando vuelve a cambiar, y esto es el gliceraldehído 3-fosfato, es conocido, porque así lo vas a encontrar también, así ha venido en examen de admisión, como PGAL. ¿Sí? Y el 3-fosfoglicerato es el PGA. ¿Sí? PGA y PGAL. Cuando está en forma de PGAL, es ahí donde va a liberar a los carbonos, ¿sí? Va a liberar a los carbonos, en donde vamos a, por favor, Vega, el estudiante Vega Solano, ¿podría por favor apagar su micrófono? Por aquí. Continuamos. Recuerden, ¿a quién se le conocía como PGA?
PGA se conocía al 3-fosfoglicerato. Y como PGAL, al gliceraldehído 3-fosfato. El objetivo es que se liberen nuevamente los carbonos, pero ahora estos carbonos liberados me formen la glucosa. ¿Y luego qué ocurre con la molécula que queda? Nuevamente va a formar a la ribosa, que tiene que fosfatarse y por eso utiliza más ATP. Utiliza un total de 18 ATPs y 12 NADs cuando contamos 6 moléculas de ribosa, 6 dióxidos y obviamente como se parten a la mitad obtendríamos 12 PGAs, ¿verdad? 12 PGALs. Y si tú te preguntas, ¿pero por qué se cuenta de 6 en 6? Porque los carbonos que se abandonan se agrupan de 6 en 6. ¿Y quién tiene 6? 6 carbonos tiene la glucosa, ¿sí? Se deben de agrupar por eso de 6 en 6. ¿Entendido? Ahora, en el caso del destino del PGAL, no siempre va a ser para formar glúcidos. No siempre se obtiene para formar glucosa. Puede tomar también para formar ribosa, para formar aminoácidos para proteínas, ¿no? O también para formar lípidos. ¿Esto de qué depende? Va a depender de la planta. Si es una planta que me produce muchos carbohidratos, por ejemplo, como la papa, va a producir almidón, ¿sí? Obviamente va a producir glúcidos. Pero si es, por ejemplo, una una palmera o una planta de palta que produce mayor cantidad de lípidos, obviamente irá hacia la otra ruta. Por eso les mencionaba, no siempre el PGAL es utilizado, no siempre el PGAL es utilizado para la producción de glucosa. Depende de la naturaleza de la planta, ¿sí? Hasta aquí el proceso de fotosíntesis. Y chicos, yo sé que este tema es un poco complejo para ustedes. Quizás algunos de ustedes lo están viendo por primera vez, ¿sí? ¿Quiénes están viendo por primera vez este tema? Por favor, si podrían levantar la manito. Levanten la manito, por favor. ¿Quiénes están viendo por primera vez fotosíntesis? Sí, varios. Sí, sí, claro que sí. Ok, sí, muchos. Exactamente. Exacto, muy bien. Muchas gracias. Pueden bajar su manito. El proceso de fotosíntesis no es un proceso que hay que facilito, sencillo. No, no, no. No es tan sencillo. Eso todos lo sabemos, es parte del metabolismo. Por eso, para fotosíntesis, les voy a enviar un ratito estos links de los videos de... Hay videos, ustedes saben que en YouTube hay videos muy interesantes. Les voy a enviar estos links para fotosíntesis. Está, primer link. Son links que son videos que les va a ayudar a comprender mejor. Estos videos están en inglés, pero ustedes deben de saber, y creo que saben mejor que yo, que cuando le dan en la tuerquita, ¿no? Ahorita les voy a compartir, les voy a mostrar. Cuando le dan en la tuerquita en el video de YouTube, lo pueden programar a español, ¿no? Mira, si tú le das aquí, le pones subtítulos. Primero le das en inglés y luego otra vez subtítulos y te sale traducción automática. Y aquí tú escoges el idioma, cualquier idioma, el cual tú quieras que aparezca el subtítulo. Aquí, por ejemplo, obviamente le daríamos español, ¿no? Y podrían ver, ¿no? Aquí va todo el audio es en inglés porque estas animaciones que ustedes ven en pantalla se requiere, ¿no? Bastante trabajo y como animaciones que se entiende mucho mejor,
están en inglés. Porque si ustedes buscan los videos explicativos en YouTube, si lo buscan en español, va a salir un montón de gente hablando en sus pizarras y demás, y a veces necesitamos ver animaciones que nos permitan ver algo más real, ¿sí? Por eso les comparto esos links. Antes que nos gane el tiempo, vámonos rápidamente, ahora sí, a la siguiente parte que corresponde a la respiración celular. Esos links ya ustedes los pueden revisar después de clase. La respiración celular es un proceso que ocurre en las mitocondrias o en el citoplasma de las células. La respiración celular puede darse por ruta oxigénica, es decir, con oxígeno, es cuando va hacia la mitocondria, y cuando no hay oxígeno va hacia el citoplasma, ahí se queda, para realizar la ruta de la fermentación, ¿sí? La fermentación se puede dar como ácido láctico o etanol, ahorita lo vamos a ver, no se preocupen. La respiración, recuerden, anaerobia es en el citosol, sin CO2, y me genera fermentación, láctica o alcohólica, dependiendo la naturaleza de la célula. Y la respiración aeróbica ocurre a nivel de la mitocondria, con oxígeno. La primera etapa que vamos a ver es la glucólisis. Cuando la glucosa se parte a la mitad, por eso se llama glucólisis, y me produce 2 moléculas de piruvato. ¿Sí? 2 moléculas de piruvato. La glucosa entra a la célula, recuerden, por difusión facilitada. ¿Sí? Por difusión facilitada. Atraviesa la membrana plasmática, atraviesa la membrana de la célula, y en el citoplasma la glucosa se parte a la mitad, obteniendo así 2 moléculas de piruvato. Este piruvato, que es lo último que se obtiene obviamente, ¿no? Luego de varias reacciones químicas, se obtiene piruvato, y no solo piruvato, y vayan anotándolo. Se obtiene también no solo 2 piruvatos, sino también se obtiene 2 ATPs y 2 NADH. Otra vez nos encontramos con el NAD. Sí, pero aquí es solo NAD. En la planta, en la perdón, mil disculpas. En la fotosíntesis era NADP, ¿no? NADP. Aquí es solo NAD, ¿sí? NAD sin P. Obtenemos 2 piruvatos, 2 ATPs y 2 NAD. Y este piruvato es el que ahora se dirige hacia la mitocondria. Y dentro de la mitocondria va a ocurrir el ciclo de Krebs, siempre y cuando esté el oxígeno presente. Pero ¿qué pasa cuando no hay oxígeno? Cuando no hay oxígeno, el piruvato se queda en el citoplasma para realizar el proceso de fermentación, que puede ser fermentación láctica o alcohólica, dependiendo la naturaleza de esta célula. ¿Sí? Por ejemplo, miren, en la fermentación nosotros encontramos la fermentación alcohólica, que va a obtenerse luego de la obtención de los 2 piruvatos. Encontramos que va a producir ahora, mira, los 2 piruvatos se transforman en etanol, ¿no? Luego de varias reacciones químicas se transforma en etanol. Y este tipo de reacción, ¿en dónde ocurre? Usualmente en levaduras, las que se utilizan para la formación de vino, cerveza. La fermentación láctica ocurre también gracias al piruvato, pero aquí el piruvato entra al músculo, ¿sí? Y en donde va a transformarse, va a ser la fermentación láctica y forma lactato. El lactato en el músculo se acumula, ¿sí? Se acumula generando, es tóxico obviamente, ¿no? Y va a generar calambre, ¿sí? Luego del calambre, el lactato tiene que irse a la sangre para ser procesado en el hígado, para que en el hígado el lactato se transforme nuevamente en glucosa y otra vez salga a la sangre y el músculo lo utilice correctamente. A este proceso
porque llega a ser un ciclo cuando hay una mala respiración y un exceso de ejercicio, de esfuerzo muscular. Se conoce como el ciclo de Cori, ¿sí? Ciclo de Cori. Es un ciclo en donde el lactato vuelve a ser nuevamente glucosa para que vaya a la sangre y otra vez las células lo utilicen como energía. Recuerden que la fermentación láctica ocurre solo en el músculo y también ocurre en los glóbulos rojos. ¿Por qué en glóbulos rojos? Porque el glóbulo rojo no tiene organelas, ¿sí? El glóbulo rojo no tiene núcleo, no tiene organelas, no tiene mitocondrias. Por eso realiza solo su proceso de fermentación, ¿no? Y el músculo realiza la fermentación solamente en momento de desesperación, cuando ya no tiene energía y tampoco oxígeno. Solo ahí es donde ocurre ahí es donde va a ocurrir la fermentación láctica. ¿Listo? Profesora, Ahora, sí, adelante. en la fermentación láctica comentó de que era en los glóbulos blancos y además era en... No, glóbulos rojos en el músculo y glóbulos rojos. rojos, está bien, gracias. Ajá, los glóbulos rojos o eritrocitos, ¿no? Es ahí donde ocurre, donde puede ocurrir la fermentación láctica. En el músculo puede ocurrir fermentación láctica generando, obviamente, calambres, ¿no? O ese instinto de fatiga, ¿no? De fatiga en el músculo. Por eso el lactato tiene que ir al hígado para que en el hígado nuevamente el lactato se transforme otra vez en glucosa. ¿Sí? Glóbulos rojos y músculo. Ahora, recuerden que la fermentación es solo en el caso, ¿no? Solo en el caso en donde no hay, solo en el caso en donde no hay oxígeno. Pero cuando hay oxígeno, recuerden que cuando hay oxígeno, el piruvato va hacia la mitocondria. No se olviden. Cuando el piruvato va hacia la mitocondria. Y en la mitocondria, ¿qué va a ocurrir? Primero, el piruvato pierde un carbono, es decir, se descarboxila. La descarboxilación del piruvato o pérdida de un carbono. El piruvato que tiene 3 carbonos, mira, pierde uno a manera de CO2. Y este CO2 se va porque es desecho. Este CO2 es el desecho de la célula. Es el CO2 que nosotros eliminamos cuando respiramos, ¿no? Cuando estamos respirando, la salida del aire que sale con mayor cantidad de CO2, ¿no? Es el CO2 del desecho metabólico, ¿sí? Producto del desecho metabólico. Recuerden eso. Ahora, el producto, ¿no? El producto del rompimiento del piruvato es una pequeña molécula de solo 2 carbonos. Está aquí. Solo 2 carbonos, mira. Y se conoce como acetil. Pero como estamos dentro de la mitocondria también tiene moléculas propias. Y una de esas moléculas es la coenzima A, mira. La coenzima A se une con el acetil para formar el acetilcoenzima A. ¿Para qué? Es que la coenzima A ahora va a llevar al acetil a que se una con el oxalacetato. ¿Y por qué? Mira, acá está, ¿ves? Acetilcoenzima A viene y le deja el acetil de 2 carbonos con el oxalacetato de 4 carbonos
ellos dos se unen para formar el llamado citrato. Y el citrato tiene 6 carbonos, ¿sí? Este citrato, ¿qué va a ocurrir ahora? Lo que ocurre a continuación, jóvenes, como esto es un ciclo, es el ciclo de Krebs, el ciclo del ácido cítrico, el citrato o ácido cítrico se va a transformar, mira, pasa por todo un proceso, todo para volver a ser oxalacetato. Obviamente en este proceso, mira por aquí, me libera CO2, me libera CO2, es decir, me liberó 2 carbonos, ¿sí? Me libera 2 carbonos. Y esos carbonos, obviamente, ya se van como desecho. Pero algo que tú no debes de olvidar es que el rompimiento de enlaces me genera energía. Y en este caso, en la mitocondria, a ella le gusta obtener su energía como NADH. Cuando se rompió aquí el enlace y se liberó un carbono, se liberó NADH. Por aquí en el ciclo de Krebs, mira, NADH, NADH, NADH. Por aquí un FADH. ¿Quién es el FAD? Es el primo del NAD. También es una molécula que luego va a intercambiarse por energía, al igual que el NAD. Y se produce por aquí un ATP. No se produce un GTP, que es lo mismo que un ATP. Todo esto se obtiene del ciclo de Krebs. Vamos a contar entonces, mira, acá está. Primero, de la descarboxilación del piruvato se obtiene un NAD. Este piruvato luego ya ahora es acetilcoenzima A y va a entrar al ciclo de Krebs en donde me produce 1, 2, 3 NADs, un FAD y un GTP, que es lo mismo que un ATP. Todo esto es energía. ¿Y cuánto vale de energía? Ah, bueno, te cuento. El NAD, ¿dónde está? El NAD en la mitocondria, el NADH, me vale como 3 ATPs, me produce 3 ATPs. ¿Sí? Y el FAT, porque por ahí también tenemos el FAT en el ciclo de Krebs, ¿no? El FAT-H me vale 2 ATPs. Ah, ¿y este intercambio dónde se hace? En la cresta mitocondrial. Mira por aquí. La fosforilación oxidativa es un proceso en donde en la mitocondria, exactamente en las crestas mitocondriales, mira, aquí están. Dentro de la cresta mitocondrial te das cuenta que hay un montón de hidrógenos, ¿no? ¿De dónde crees que vienen esos hidrógenos? Obviamente son todos los hidrógenos que han sido liberados por el NAD y por el FAT. Estos hidrógenos, aquí están, mira, dentro, entre las membranas, acá está la parte de la cresta mitocondrial. Los hidrógenos, mira, viajan todo esto ¿para qué? Para salir. Oye, pero esto es un rotor, ¿no? Parece un rotor, tiene como una especie de engranaje, unas proteínas, que cuando pasan los hidrógenos, ¿esto qué genera? Energía. Cuando pasan los hidrógenos, genera energía, ¿sí? Los hidrógenos al salir producen ATP. ¿Cuánto ATP? Ya te mencioné. Los hidrógenos que deja una H me producen 3 ATPs. Y los hidrógenos que deja un FAT-H me producen 2 ATPs. Entonces, los electrones que vienen por aquí saltando, porque también hay salto electrónico, obviamente, ¿no? Del rompimiento del enlace entre el NAD y el hidrógeno, van a permitir este paso. De igual manera, mira, acá está el NAD dejando su hidrógeno y sale solo NAD, ¿no? Acá está el NADH, deja el hidrógeno y sale NAD. Aquí está el FATH2, mira, deja los hidrógenos y sale solo como FAT. O sea que el NAD y el FAT se encargan únicamente de lo único que se encargan es de trasladar hidrógenos. Eso es todo lo que hacen.
trasladar hidrógenos. Nada más. Pero los hidrógenos luego son astutamente utilizados por la mitocondria para producir ATP. ¿Cuánto de ATP? Aquí está, mira, ese es el balance energético. Tú debes de recordar que ¿cuántos piruvatos se producen? Se producen 2 piruvatos. Lo que hemos visto aquí en la diapositiva anterior, todo esto ocurre por un piruvato, pero son 2 piruvatos. O sea que se obtiene un montón de NADs y un montón de FATs. Claro que sí. ¿Listo? Aquí tenemos el balance energético desde el momento de la glucólisis, que se producen 2 ATPs, se producen 2 NADH por el rompimiento de la molécula. La oxidación del piruvato se producen 2 NADs. Y del propio ciclo de Krebs, como son 2 ciclos de Krebs, se producen 6 NADs, 2 FATs, 2 ATPs. Todo en sumatoria me puede producir 36 o 38 ATPs. ¿Y por qué 36 o 38? Mira, te cuento. Y es que este NAD, ¿te acuerdas que es la glucólisis dónde ocurrió? Ocurrió en el citosol de la célula. Estos NADs pueden ser llevados al sistema de lanzaderas. Cuando el NAD se lleva a la lanzadera glicerol 3-fosfato, que es la lanzadera común, un NAD y un FAT vale lo mismo y se obtienen solo 4 ATPs. Pero cuando los 2 NADs son llevados hacia la mitocondria usando malato aspartato, se va a producir 3 ATPs por cada NAD, obviamente. Por eso, el único NAD que al final te tienen que decir si utiliza la lanzadera convencional, que es glicerol 3-fosfato, ella es la más usada, o malato aspartato, te lo va a decir el problema, te lo tiene que indicar, ¿sí? Por eso al final se pueden obtener 36 o 38 ATPs. Y por último, en el intercambio de gases en plantitas y animales, como ya les había mencionado, en las plantas es a través de los estomas. Y los animales obviamente tienen una gran diversidad de estructuras para poder realizar el intercambio gaseoso, tales como la respiración traqueal en algunos insectos, la respiración cutánea en algunos otros animales como anfibios, que también en etapa adulta tienen la respiración cutánea, o las lombrices de tierra también tienen respiración por la piel, por eso siempre tienen que estar en arena húmeda, en tierra húmeda. La respiración por branquias externas, estas branquias están presentes en etapas larvarias, ¿no? O en algunos individuos también de manera externa. Branquias internas, como es el tipo de caso de los peces, y en humanos que respiramos a través de pulmones. Recuerden algo muy importante, en los pulmones se realiza el intercambio gaseoso y ahí quien logra hacer eso es la sangre. La sangre transporta no solo oxígeno, también transporta el CO2. Y el transporte de CO2 lo hace unido a hemoglobina, formando la carbaminohemoglobina, como está aquí en la diapositiva, o también puede estar disuelto como ion bicarbonato. Ahí está, como ion bicarbonato, disuelto en la sangre, que es la forma más común de trasladarlo. ¿Listo, chicos? Muy bien. Hemos terminado, pero primero les voy a dictar sus claves rapidito, por favor, porque ya nos ganó el tiempo. El tema del día de hoy sí ha sido bastante extenso. Número 1, la clave es la letra A. Número 2 es la letra C. Número 3 es la letra B. Número 4, la letra C. Número 5, la E. Número 6, la A. Número 7, A. Sí, la clave A. Número 8, la clave B. Número 9, la clave A. Número 10, la clave C. 11, la E. 12, la B, eritrocito. 13, la A. Y 14, la letra D. Y la 15 y la 16, la 15 es B,
y la 16C. ¿Listo, chicos? Ahora sí, los dejo, chicos. Muchas gracias por su atención. Cuídense mucho, estudien bastante y nos vemos la siguiente semana. Chao, profesora, cuídese. Chao, Miss, Chao, cuídense. Chao, Miss, cuídese. Cuídense, chicos. Gracias, hasta Cuídense, luego. Miss. Por si acaso las imágenes que han visto de glucolisis y todo, está en la separata. Como les mencioné, ustedes no necesitan las diapositivas. Todo eso está en la separata. ¿Sí? Así que por ese lado, tranquilos. Cuídense, chicos. Un excelente fin de semana. Estudien mucho.